Donde están las noticias, está RCN Radio. 7 de la mañana, 27 minutos. Avanzamos con más temas y quiero traer en este momento para los oyentes de RCN Radio apartes de una entrevista que hizo anoche Noticias RCN, el canal RCN, bajo la dirección de José Manuel Acevedo, a Cecilia López, la ministra de Agricultura, que fue Juan Manuel, directora del Instituto de Seguros Sociales sobre los años 90, Sí, ¿verdad? en los 90. Ella ocupó la dirección de los seguros sociales, fue directora nacional de planeación, ahora es ministra, analista, muy experimentada en todo lo que tiene que ver con lo público y obviamente tenía mucho que decir en relación con esa reforma a la salud que fue puesta a consideración del Congreso de la República. Mucho más si está trabajando de la mano con Alejandro Gaviria, que fue 6 años ministro de Salud, que le hizo ajustes, que le hizo mejoras al asunto, que tiene ahí otro veterano, el adulto responsable, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, al lado, mirando cuánto cuesta todo ese cuento que se planteaba allí. Luego, clave lo que le ha dicho al canal RCN Cecilia López Montaño. Pues lo invito a usted, Juan Manuel, y a los oyentes de RCN Radio a que escuchemos la declaración que entregó la ministra de Agricultura, Cecilia López, a Noticias RCN anoche. Yo quisiera aquí hacer una aclaración. Todas las reformas no son personales. Claro que hay ministros que tenemos más responsabilidad en una reforma que otra, pero estas son reformas del gobierno. Por eso nos llamaron a lo que hemos tenido experiencia. Yo estoy en agricultura, pero usted sabe, yo fui directora del seguro, renuncié por la ley 100, peleé para que no fuera la salud después fuera del gobierno como lo de Chile, y esto iba para las ISAPRES. Por esa razón a mí me invitaron, lo mismo pues Alejandro fue el ministro que más ha durado en salud, José Antonio participó conmigo en toda la lucha de la ley 100, de la reforma, todo esto. Entonces nos llamaron y le dedicamos mucho tiempo y muchas energías. Y yo comparto con Alejandro que el presidente fue muy generoso porque nos escuchó. Inclusive el presidente dijo, ustedes cambiaron la reforma. Ahora, ¿qué tanto quedó al final? Pues vimos el proyecto final horas antes de que se presentara. Ahí hubo discusiones y se trató porque la verdad es que nosotros sí peleamos porque fuera un régimen mixto. Y el presidente lo dijo. Ahora, ¿qué tanto quedó? Finalmente es muy difícil porque habría que mirar muy en detalle el proyecto de ley, pero lo que a mí sí me parece preocupante es que algunas de las cosas que le he escuchado a quienes están involucrados directamente es que vuelven como a lo que nosotros habíamos discutido. Pero para mí ese capítulo se cerró, yo hice lo que pude, creo que tenía la obligación de ayudar, de dar ideas que si cuajan o no cuajan, eso es otra cosa, es una experiencia. Yo dije claramente que el seguro social, que yo defiendo algunas cosas, el seguro social en casos críticos fue muy bueno, pero en el día a día fue muy ineficiente y además fue un foco de corrupción. A mí me llamaron de Chile porque se habían gastado en el Atlántico el presupuesto del año en el seguro social en un mes. O sea, yo sé lo que es la corrupción en la salud. Y a mí me aterra que eso se repita, y eso lo tenía que decir, ¿sí? Así como Alejandro dijo lo suyo, José Antonio dijo lo suyo, Jorge Iván dijo lo suyo. Como le digo, el presidente muy generoso, nos escuchó, nos oyó, pues ahora le toca al Congreso. Yo ya cierro ese capítulo, me dedico a lo mío, que estoy absolutamente abrumada de trabajo, y esperemos que el Congreso decida, y ojalá sea la mejor reforma de salud posible. 7:31. Tremenda declaración de Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura, reiterada. Voz autorizadísima. Por supuesto, para hablar del tema, porque pues ella sí tiene experiencia en el asunto. Y dice, en el día a día el Seguro Social fue un desastre y fue un foco de corrupción. Y que le preocupa entonces lo que se presentó. Saludamos a Rodrigo Lara Sánchez, médico, ex candidato vicepresidencial. Bienvenido, doctor Lara Sánchez, a RCN Radio. Buen día. José Manuel Jesús, muy buenos días, un saludo muy especial a los oyentes. Muchas gracias por atendernos, sabemos que está en medio precisamente de funciones propias a su condición de médico, gracias por dedicarle estos minutos a los oyentes de RCN Radio. ¿Alcanzó a escuchar a partes de la ministra de Agricultura Cecilia López, ex directora, hace más de 25 años, casi 30 años, del Instituto de los Seguros Sociales? Sí, y creo que ha sido parte de las inquietudes que tenemos, las personas que alcanzamos a conocer lo que era el antiguo sistema de aseguramiento en Colombia, la seguridad en Colombia, cómo funcionaba con esa gran entidad que era el Seguro Social. Ella habla muy bien del miedo que tenemos la gran mayoría y es la corrupción.
y es el Estado manejando todos los recursos con con una capacidad, porque aquí no habría ninguna competencia, con un monopolio que verdaderamente abruma. Y uno conoce las dinámicas regionales. Yo fui alcalde, yo conozco cómo son las dinámicas, cómo se eligen los directores de los hospitales, cómo se eligen los directores de los centros de salud, cómo se manejan los recursos, cómo se negocia, precisamente algo que nos produce asco muchas veces y que nunca terminan en investigaciones porque lo hacen tan bien, cómo termina el Estado pagando mucho más las compras, las contrataciones, cuando lo hace, por ejemplo, el sector privado. Y esto es lo que pasó con el seguro. Yo creo que fueron muchos escándalos con el seguro social los que ocurrieron. Yo creo que el día a día las personas sintieron que no era la mejor prestación. Y algo para aclarar también, solamente 3 de cada 10 personas tenían acceso a este antiguo sistema por decirlo así, de aseguramiento en salud que teníamos los colombianos. Ahora, bueno, aquí queda para la historia, por decirlo así, de todo este proceso, unas declaraciones que concedió Alejandro Gaviria, o por lo menos unas reflexiones que se conocieron y que también reveló Noticias RCN, esta declaración que hace la exdirectora del Seguro Social, Cecilia López, hoy ministra de Agricultura, 2 integrantes del gabinete, y aún así el proyecto como tal se presentó al Congreso de la República prácticamente ignorando lo que han dicho estos 2 ministros del propio gobierno y lo que decían las EPS. En lo que tiene que ver con los médicos, doctor Rodrigo Lara, ¿usted ha leído el texto? ¿Benefician algo a los médicos, como han dicho algunos, que podría retornarse a condiciones de más dignidad para los profesionales de la salud? Sí, y quiero dejar en claro acá que no todo el proyecto tiene aspectos que irían en contra de la salud, en contra de la estabilidad financiera. Aquí hay unos puntos muy importantes de los cuales me parece que hay que resaltar. Uno de ellos, el enfoque hacia la atención primaria en salud, el fortalecimiento de llegar a las regiones más lejanas, de lograr tener acceso a la salud, que es una de las debilidades que tiene el actual sistema. Y un punto fundamental, también un pilar fundamental, que lo estuvimos nosotros proponiendo y que es una necesidad durante tantos años, y es una estabilidad y unas garantías laborales para el personal de salud. Esto sí que es importante, y esto va de la mano también del tema de la estabilidad financiera, porque hoy someter a muchas instituciones prestadoras del Estado, de salud, como hospitales, como ESES, como por decirlo así, los médicos, enfermeras y todo el personal que labora, para formalizarlo, pues no es viable financieramente. Lo digo porque estuve a cargo de una ESE municipal, en donde uno quisiera tener contratos laborales con prestaciones para todo el personal, pero el riesgo financiero en el que cae y en el que está hoy en día la mayoría de estas instituciones impiden que sea así. Esto lo considera la reforma. Creo que están hablando de 40 billones de pesos en total lo que se van a requerir para atención primaria, para el tema laboral. O sea, es un esfuerzo muy grande y creo que hay que reconocer una necesidad como lo es darle estas garantías de estabilidad laboral, contratos laborales al personal de salud. Quiero aclarar algo, en el sector privado se viene presentando, hoy personal en misión, enfermeras, médicos, no pueden estar en otro tipo de contratos, sino en contrato laboral con instituciones prestadoras de salud privada, porque así lo exige. Pero el gobierno es el que incumple, y las instituciones públicas, hospitales y las ESES en realidad, que son las que prestan el servicio a nivel municipal, pues no ofrecen este tipo de garantías para todos sus empleados. Doctor Rodrigo, una pregunta. Usted tiene un pedazo de médico y es el que estamos oyendo hasta este punto de la entrevista, pero también un pedazo de político por las posiciones que ha tenido en entidades territoriales, nacionales, por su aventura, digamos, de haberse lanzado como fórmula vicepresidencial. En ese sentido, y apelo al sentido político suyo, ¿usted cree que el Congreso de la República sí es capaz de decirle no a un presidente o de modificarle o de ajustarle cosas a un proyecto como este de la reforma de la salud tan criticado, o al contrario terminará plegado a lo que digan el presidente Petro y la ministra Corcho? Pues lo hemos visto que ya lo ha logrado, avasallando precisamente con unas mayorías que ha logrado repartiendo, haciendo lo que tanto se critica, siempre lo que se ha criticado, repartiendo a los partidos políticos. Hoy vemos allí apoyando el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, y todos los partidos cuentan cada uno con sus cuotas burocráticas, con sus ministerios, y por qué no pensar que esto pues va a ejercer una presión sobre los congresistas. Lo que esperamos es que los ciudadanos del común,
tengamos la capacidad de ejercer esa presión para que los congresistas pues en realidad se sienten a discutir, se sienten a escuchar, porque nos ofrecieron y nos dijeron que no, que se estaba escuchando a las personas, cuando realmente lo que hemos visto es que fue la posición inicial, la posición de la ministra, la que terminó primando en este proyecto de ley que se presentó ante la Cámara de Representantes. Entonces yo creo que hay mucho temor respecto a esto. En realidad muchos de ellos van por un interés privado, por un interés particular y no por interés general, pero aquí es un llamado a la ciudadanía, que ejerza la presión, a que ejerzamos y levantemos nuestra voz, a que estemos atentos. No nos oponemos a una reforma del sistema de salud, por supuesto. Yo no soy amigo de las EPS, mejor dicho, considero que tienen muchísimos errores, pero lo que creo es que durante 30 años hemos construido un sistema de salud estable, un sistema de salud que tiene unas fortalezas muy grandes, que permite atender a millones de pacientes con enfermedades catastróficas, renal, SIDA, enfermedades huérfanas, que hace tiempos, cuando yo empecé a estudiar medicina, estas personas simplemente no tenían acceso nunca a una institución de alto nivel, como la Fundación Santa Fe, como la Fundación Cardioinfantil, lo digo en Colombia, como el CETIC hoy en día. Jamás se pensó que una persona de escasos recursos pudiera acceder. Entonces yo lo que no creo es que nosotros acabemos con lo que se ha hecho durante 30 años, porque lo que inicialmente se conoció, la ley 100, ha tenido múltiples reformas, y lo que hoy hemos tenido es un sistema más maduro que ha ido depurándose, que hay que acabar con unas EPS, estoy de acuerdo, que hay que fortalecer otras, pero lo que no puede ser es un monopolio. Y de allí el poder popular, el poder de la gente de poder manifestar, expresar su voz y lograr que el Congreso le dé una discusión seria para que se tomen las mejores decisiones. Sí. Doctor Lara, si se aprueba el proyecto de reforma tal como fue presentado, para un colombiano o una colombiana que vive, por ejemplo, en Calamar, en el Guaviare, o en Ismina, en el Chocó, ¿la situación se le va a mejorar en cuanto a la atención médica que pueda recibir o se le va a empeorar? Mire, yo creo que mientras no se logre que esos centros de salud, que esos hospitales, y conocí muchos de ellos porque durante mucho tiempo he recorrido, he podido visitar y he podido ver, mientras exista la corrupción, es que el problema del hospital de Quito, del hospital de Buenaventura, como muchos otros hospitales, acá que cerraron uno, el de Altamira en el Huila, no es precisamente el sistema. El problema de esos hospitales es la corrupción que ha primado en ellos. Y mientras no se controle este tema, mientras no se logre dar transparencia, seguirán llegando los recursos, seguirán siendo desviados, seguirán siendo mal invertidos. Yo pienso que, claro, habrá un fortalecimiento de la atención primaria y probablemente vamos a ver un fortalecimiento de la atención en estas zonas remotas, que es lo que se quiere, que es lo que le hace falta hoy en día, el acceso para estas personas. Pero yo sí soy muy escéptico con el tema de que si estos recursos son administrados por el Estado, pues vamos a ver es a los políticos, al amigo del alcalde, al amigo que le va a ayudar, al que ayúdeme, al que si usted me ayuda yo lo ayudo, y a desviar los recursos de la salud que son tan necesarios, con una cantidad de elefantes blancos que van a quedar, porque todos estos recursos, si es así como funciona precisamente lo público, lo tengo que decir porque desafortunadamente y tristemente lo vi en el ejercicio de lo público, pues hombre, yo creo que no vamos a lograr ese cambio en la salud. O sea, en la concepción creo que está muy bien intencionado. Yo soy un defensor de lo público, creo en lo público, pero creo que no es el momento y que lo que tenemos hoy en día está suficientemente fortalecido y maduro para seguirlo mejorando como para dejarlo a un lado botado. Doctor Lara Sánchez, ¿para usted es una ley estatutaria o es una ley ordinaria? No, una ley estatutaria, son unos principios básicos. Aquí precisamente todos estos principios tutelables y todo lo que contiene una ley estatutaria que merece hacerle los debates completos, los 4 debates, que tiene que tener mayorías calificadas. O sea, aquí lo que está en juego es un proyecto que va a transformar la salud, no es una modificación solamente a una ley. Entonces yo sí pienso que esto es una ley estatutaria que tiene un vicio, precisamente al haber presentado el proyecto por la Cámara, por la Comisión Séptima y no por la Comisión Primera. Y creo que eso lo va a decir la Corte finalmente. Pues le agradecemos. Rodrigo Lara Sánchez, médico, ex candidato vicepresidencial, por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted en la ciudad de Neiva. Bueno, a ustedes muchas gracias, un feliz día para todos. Gracias. 7:41, me parece que es muy claro el doctor Lara Sánchez en todas sus apreciaciones, Juan Manuel. Sí, sobre todo en algo en lo cual hay coincidencia porque pues ha hecho un análisis el doctor Lara, él sí es doctor, ¿no? Sí, señor. Ese sí, médico. Él sí es doctor. Sí. Sobre un análisis, digo, ecuánime sobre el asunto porque dice que evidentemente no todo lo que hay en ese proyecto es malo. Yo creo que hay un consenso en que la mejoría en la atención primaria es una prioridad, porque es que el sistema actual de salud no es perfecto, ¿verdad? La atención primaria falla
la necesidad de ampliar la cobertura en la ruralidad colombiana, hacia la ruralidad colombiana. Por supuesto, ¿quién se puede oponer a eso? ¿Verdad? Pero de ahí para allá, lo que hay es un retroceso, es volver a poner en manos del Estado en regiones y microrregiones, incluso el manejo de los recursos de la salud, para que eso quede en manos del concejal, del alcalde o del gobernador. Y esa clave va a ser fundamental en el futuro del trámite en el Congreso, porque aquellos que estén pensando electoralmente hablando en este 2023 para analizar la reforma, a lo mejor la pasan, a lo mejor la aprueban, porque van a tener platica para enriquecerse. Y entonces en algún momento en esas zonas alejadas, Calamar en el Guaviare, por ejemplo, que mencionaba Iragorri, o Itzmina, pues usted va a tener que llamar al concejal o va a tener que llamar al alcalde para ver si le atienden a la mamá o a la tía, ¿verdad? Y el poder político ahí va a quedar concentrado de una manera muy concreta. Ojo, para que a los oyentes les quede absolutamente claro el asunto y no llamarnos a engaños, ese proyecto es presentado en el Congreso de la República sin la anuencia, sin el respaldo de 2 ministros que sí saben del tema, ¿verdad? No son activistas, son 2 viejos conocidos, por decirlo así. La ministra de Agricultura, que fue directora del Seguro Social, y dice, yo sé de la ineficiencia y de la corrupción, ¿verdad?, que había en el Seguro Social. Y el ministro Gaviria, que tiene 6 años de experiencia como ministro de Salud, más voces independientes. Ustedes han escuchado a lo largo de estos días a SEMI, a las clínicas y hospitales, a un médico como el doctor Lara, a un exministro de Salud y del expresidente de los Seguros Sociales como Jaime Ramírez. Hay una cantidad de voces muy disímiles que no se pueden quedar ubicadas en algún espectro político, sino en el espectro de la experiencia. Maestro, esto no sirvió, esto no funciona, ojo con eso, y aún así lo presentaron. José Manuel. Yo le agregaría a la lista de ministros el nombre de José Antonio Campo, que yo creo que ayer ya también dio tarde en la noche unas puntadas de lo que será al menos un concepto en materia fiscal de las reformas pensional, de agricultura, pero también de salud, obviamente, y yo creo que ahí pudiera haber una voz de nuevo disidente que se exprese públicamente, la del ministro José Antonio Campo, frente a este proyecto de la reforma a la salud que tiene tantos peros y tantos interrogantes todavía en cómo se va a costear y en de dónde van a salir esos recursos, si es que se necesitan recursos adicionales. El gobierno dice que por ahora no. Y el nombre de Jorge Iván González, que es el director de Planeación Nacional, que yo creo que al final agradezco como colombiano que esas voces estén ahí manifestándose dentro del gobierno nacional, y pido que no tiren la toalla, porque hace falta de todas maneras que expresiones como la que oímos en Noticias RCN de la ministra Cecilia López pues se hagan y se planteen, aun cuando ella diga yo ya hice lo que tocaba, le corresponde ahora el turno al Congreso de la República, y en ese sentido tiene razón. El Congreso de la República y luego la Corte Constitucional van a tener mucho que decir frente a esta reforma a la salud. Los gringos dicen if it works, don't fix it. Si funciona, no lo arregle. Y hay muchas cosas del sistema actual que funcionan, muchas. ¿Y para qué nos ponemos a tocar eso? Busquemos las cosas en las que hay deficiencias y tratemos de arreglar eso, pero no se puede arreglar todo arrasando todo, ¿no? A un paciente al que le tienen que hacer transfusión de sangre, no le sacan la sangre completamente para ponerle la sangre nueva, sino que le tienen que ir sacando y a la vez poniéndole la sangre que le van a poner nueva. Entonces no se puede arrasar para después tratar de ver cómo se arregla. Y además yo nada más quiero hacer una alusión así breve. ¿Ustedes se acuerdan cuántos jardines infantiles dijo que iba a hacer Petro en Bogotá? 1000. ¿Cuántos hizo? 0. No sé si 0, pero Sí, creo 4, que no alcanzó ni al 100. 1%. ¿No? Entonces, ahí, si nos van a decir que van a construir 2.500 centros de atención primaria, ¿ustedes creen que con esas credenciales nos van a convencer? Rafael Nieto. Yo creo que hay varias cosas. Uno, la propuesta es claramente estatizante. Yo creo que en eso coinciden todos los analistas y quienes han leído el proyecto. Es una propuesta dirigida a que sea el Estado el prestador
del servicio y va en contravía de lo que el mismo Petro dijera en la reunión que tuvo en algún momento, en el sentido de que el sistema sería mixto, en realidad va dirigido a que sea un sistema estatal. 2, que le entrega un exceso de poderes a los gobernadores y a los alcaldes y que por eso mismo los riesgos de corrupción, por eso mismo quiero decir, por lo estatizante y porque se le entregan a los gobernadores y alcaldes unas funciones en control del gasto muy importantes, termina siendo muy peligroso la agudización de los problemas de corrupción en el sistema. 3, que la propuesta es carísima, 40 millones de pesos son 2 veces una reforma tributaria. Yo me imagino que sobre eso José Antonio Campo, como ya planteaba José Manuel Acevedo, va a tener que decir alguna cosa. Cuando uno se sienta a sumar todas las promesas de este gobierno, no hay tributaria que alcance. Quiero decir, ni 4 años de tributaria alcanza para todo lo que se han ofrecido, de manera que ahí también es insostenible. Y 4, y quiero terminar aquí rápidamente, a mí lo que me preocupa es que las voces sensatas que desde la experiencia han hablado dentro del gobierno contra la reforma, la de la exdirectora del Seguro Social, hoy ministra de Agricultura, o la del ministro de Educación, antes ministro de Salud, no son oídas por Petro. Es decir, los deja hablar, pero lo que hizo fue apoyar la propuesta radical de Carolina Corcho. 7:48.